El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia a este acto académico que prosigue después del acto central de la celebración eucarística. Tendremos, en primer lugar, la conferencia denominada por género literario propio Última Lectio de don Fernando Colomer, y tendremos a continuación la distinción con la insignia de plata del Instituto Teológico y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio, con la que distinguimos y agradecemos de un modo simbólico su dedicación al centro de 3 profesores, entre ellos don Fernando, que han culminado su trabajo y su entrega docente en el curso 2016-2017. Paso sin más a presentar a don Fernando, que poca presentación necesita. Ha sido párroco en distintas parroquias, ha sido vicario general moderador de curia de la diócesis de Cartagena, actualmente es párroco de la parroquia de San León Magno y es también el penitenciario, canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral. Pero nos detendremos un poquito más en su devenir y en su currículo académico, porque don Fernando es alguien que sabe decir, y como decía Juan Pablo II, es alguien que sabe decir con pasión y claridad. Cuando rezamos la oración atribuida y probablemente constatada para antes del estudio, para antes de la predicación y para antes de la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, se dice: dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Yo estoy convencido de que don Fernando, cuando empezó su etapa de estudiante, cuando empezó su etapa docente y cuando empezó sobre todo su etapa de insigne predicador, como pastor diocesano, como pastor de la Iglesia, hizo muchas veces esta oración. Pero hoy podemos decir con agradecimiento que cada uno de los elementos de esas peticiones atribuidas a Santo Tomás de Aquino y universales en quien estudia, enseña y predica, se han cumplido. La singularidad de cada presbítero se añade a la singularidad de cada persona y se hace especial singularidad en don Fernando Colomer Ferrándiz, profesor ordinario de Filosofía en el Instituto Teológico San Fulgencio desde su fundación en 1986. A su vez ha compaginado la tarea permanente de docencia en filosofía y en algunos aspectos preliminares de la filosofía y la teología en nuestro centro con la docencia en el Instituto Teológico Franciscano de los Padres Franciscanos de Murcia. También en la Facultad de Filosofía, entonces Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia, y también en otros centros docentes en los primeros años de su ministerio sacerdotal.
Vale la pena reconocerlo. Yo voy a poner ya un titular, si lo tuviera que decir en una entrevista en los medios, hoy como un gran youtuber que no tiene internet. Curioso. Ustedes pongan en ese todopoderoso señor Google, que ayer ponía a Virginia Woolf entre los iconos. Hoy no he abierto Google, no he tenido oportunidad, pero ayer era Virginia Woolf la que estaba, como estamos en el Me Too, pues tocaba Virginia Woolf. Pues pongan ayer mismo hoy don Fernando Colomer y verán ustedes la cantidad de intervenciones que le han sido grabadas o robadas y se han subido sin permiso al autor. Pero sabe, como decía, sabe decir y sabe decir con pasión. En este centro, nadie como él ha interpretado la fenomenología y la historia de las religiones, la teodicea, la añorada hoy asignatura imprescindible, asignatura de estética y especialmente la antropología filosófica. Se formó don Fernando en filosofía y se tituló en el Pontificio Ateneo Salesiano de Roma. También es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y en Friburgo, en Suiza, se licenció en Teología, profiriendo ya su doctorado y defendiéndolo en la Universidad de Murcia años más tarde. Tenemos la suerte de que nos hable de los diferentes monoteísmos, un tema genuino para el diálogo con los gentiles, un tema imprescindible hoy para entender las tareas teológicas y un tema imprescindible en el camino pastoral. Ya estemos en el inicio del estudio filosófico y teológico, ya estemos concluyendo, saber comprender la experiencia de Dios en las distintas tradiciones religiosas es un deber que se impone especialmente en nuestra región de Murcia, en nuestra querida diócesis de Cartagena. Sin nada más, don Fernando, los diferentes monoteísmos, tiene usted la palabra. Tenemos permiso para grabar la conferencia que será subida a YouTube con todos los permisos legales y la podrán disponer también en el canal Teología y Ciencias Religiosas San Fulgencio, que tenemos ya desde hace un par de meses propio de este centro. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Ilustrísimo Monseñor don Juan Tudela García, vicario general de la diócesis de Cartagena. Ilustrísimos rectores de los seminarios diocesanos San Fulgencio y Redentoris Mater. Muy ilustre señor director del Instituto Teológico San Fulgencio. Señores profesores, alumnos y personal auxiliar y de servicios. Señoras y señores. El devenir religioso de la humanidad ha estado siempre acompañado por la gnosis, que, pretendiendo responder a los mismos interrogantes existenciales a los que responden las religiones, lo hace, sin embargo, desde un talante más filosófico que éstas, aunque con idéntica pretensión salvífica. Y la tesis de la gnosis a propósito de las diferentes religiones consiste en afirmar que cada religión es como un rayo luminoso de un determinado color. El hombre religioso que no ha accedido al conocimiento intelectual afirmará convencido que la luz es de ese color. En cambio, el hombre que ha alcanzado el conocimiento intelectual, el gnóstico, utilizará ese dogma, esa religión, para remontarse a la esencia incolora de la luz. La verdad interna de todo dogma, de toda religión, es de orden universal, dice la gnosis, y libera del límite del dogma. El hombre con una verdadera madurez espiritual, es decir, el gnóstico, puede vivir cualquiera de las religiones, porque las supera todas, llegando a la verdad universal común a todas ellas. En el fondo, para la gnosis, todas las religiones dicen lo mismo, aunque presentándolo de distinta manera. Según la tesis gnóstica, cabría esperar que las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que todas ellas coinciden en la concepción monoteísta de Dios y que poseen también un fuerte carácter moral,
serían prácticamente equivalentes. Las reflexiones de esta última lección pretenden mostrar que las diferencias entre los tres grandes monoteísmos son irreductibles. Por eso la he titulado Los diferentes monoteísmos. Monoteísmo es una palabra que se opone a politeísmo. Normalmente se entiende que son religiones monoteístas las que sostienen la existencia de un solo Dios, mientras que son religiones politeístas las que sostienen la existencia de muchos dioses. Sin embargo, un estudio más detallado de la cuestión nos permite comprender que la contraposición entre religiones politeístas y religiones monoteístas, así entendida, es bastante superficial, y que la verdadera contraposición reside entre las religiones que conciben a Dios de manera impersonal y que son las que comúnmente llamamos politeístas, y las que lo piensan como un ser eminentemente personal. Para las grandes religiones orientales, el hinduismo, la religión tradicional china, el taoísmo, el budismo, Dios es el principio metafísico impersonal del que procede el mundo por emanación necesaria, de tal manera que el universo y Dios forman una especie de totalidad no manifestada en su esencia y manifestada en sus efectos, una especie de biunidad que es a la vez infinita y finita, eterna y temporal, según el punto de vista desde el que se la considere. Para el judaísmo, el cristianismo y el islam, religiones todas ellas que de un modo o de otro se refieren a la Biblia, en cambio, el ser de Dios es eminentemente personal. O, para decirlo con el término griego adecuado, su ser posee el carácter de hipóstasis. La autopresentación de Dios que encontramos en el libro del Éxodo, Yo soy el que soy, subraya su carácter exclusivamente personal, pues el nombre que Dios se da a sí mismo, Yahvé, no es propiamente hablando un nombre, puesto que no ofrece ninguna descripción de la esencia de Dios, sino que tan solo viene a decirnos que Dios es libre y que es Él quien libremente determina su ser de Dios, sin estar aprisionado por una esencia divina de la que Dios no pudiera salir, pues en Él no hay esencia alguna que se sitúe más allá de la hipóstasis. Y siendo hipostático, es decir, personal, Dios no puede ser conocido en modo alguno por la razón, sino que tan solo puede ser conocido por revelación, tal como afirma el Evangelio. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La manifestación del Dios personal al hombre le hace darse cuenta de que el principio hipostático es la forma de existencia de lo absoluto y de lo eterno, de que la persona no es una dimensión limitativa, sino que es aquel que vive realmente, el que dice de sí mismo, yo soy. Fuera de esta dimensión del Dios hipostático, nada existe ni puede existir. Por esta razón, la oración cristiana no es una búsqueda orientada hacia una esencia transpersonal, sino un cara a cara entre el hombre y Dios. Las grandes religiones orientales, en cambio, piensan a Dios cosmológicamente, como el fondo infinito sobre el cual emerge en primer plano el universo finito. Dios y el universo no son dos realidades diversas, sino que constituyen una única realidad, aunque el fondo, Dios, no es el primer plano, el universo. Y aquí es donde se manifiesta
una profunda diferencia entre la concepción impersonal de Dios y la personal, pues las religiones orientales consideran la infinitud y la eternidad de Dios como aspectos de la misma esencia divina, que aprisionan a Dios en la necesidad del modo de existir divino así descrito. En la concepción hipostática de Dios propia del monoteísmo, la infinitud y la eternidad divinas se conciben como atributos suyos, es decir, lugares metafísicos de la presencia de Dios, que son trascendentes, necesarios y absolutos para nosotros, mientras que son inmanentes, contingentes y condicionados para Dios. No se identifican in re con su esencia, sino que son vestigios de su esencia incognoscible para nosotros. En la concepción personal de Dios, el origen del mundo radica en una libre decisión suya, a la que no está arrastrado por ninguna necesidad interior. El universo es fruto de un acto creador que procede de la voluntad libre de Dios. El concepto bíblico de creación es el concepto clave cuya ausencia o presencia determina estas dos maneras de concebir a la divinidad, pues él establece que entre Dios y las criaturas existe una diferencia verdaderamente esencial, que consiste en que Dios es el mismo ser subsistente, mientras que las criaturas son seres que participan del ser, pero que están dotadas de una consistencia propia frente al ser de Dios, dentro de la total dependencia de él, de tal manera que entre Dios y el mundo existe una verdadera y real alteridad, cosa impensable para las religiones orientales, que verían en ello como una disminución de la infinitud divina, porque habría algo que Dios no sería. El concepto de monoteísmo está configurado, pues, por la afirmación del carácter personal de Dios, lo que significa que en Dios es, valga la expresión, su libertad, la que configura su esencia, que el universo es fruto de una libre decisión suya y no de ninguna necesidad interior de su ser, y que entre el universo y Dios existe una misteriosa pero real alteridad, puesto que Dios ha dotado a los seres por él creados de una verdadera consistencia ontológica. Ateniéndonos a este concepto de monoteísmo, estamos obligados a reconocer la existencia de tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que ciertamente coinciden en la afirmación del carácter personal de Dios, pero que divergen de manera notable en su manera de pensar a Dios y que configuran en consecuencia unas experiencias religiosas muy diferentes. Cada uno de estos monoteísmos, en efecto, piensa a Dios de manera diferente, priorizando determinados aspectos del ser divino. Para el judaísmo, Dios es ante todo el trascendente, el totalmente otro, pero que sin embargo no ha dudado en entrar en la historia humana creándose un pueblo, Israel, al que él ha elegido y con el que ha hecho alianza. Dos son, pues, los rasgos fundamentales de Dios para el judaísmo: la trascendencia y la alianza. El cristianismo, por su parte, configura su idea de Dios a partir de lo que él considera el acontecimiento central de la historia humana, la encarnación del Hijo único de Dios. De aquí se deriva la revelación de que Dios es Trinidad, un Padre que desde toda la eternidad lleva en su seno, es decir, en el Espíritu Santo, un Hijo que por común acuerdo de los tres
se ha hecho hombre para realizar la redención del mundo. Por tanto, dos son los rasgos fundamentales del Dios cristiano: la Trinidad y la Encarnación. El Islam finalmente concibe a Dios, al igual que el judaísmo, como el único trascendente, pero no lo piensa como entrando en la historia humana, sino como legislando una ley eterna, idéntica desde el principio y llamando a los hombres a una obediencia sumisa e incondicionada a su ley, sin entrar en diálogo con ellos. Todos estos elementos configuran una experiencia religiosa diferente en cada uno de los monoteísmos, diferencia que vamos a tratar de exponer recurriendo a 4 puntos de vista. A. El grado de intimidad entre Dios y el hombre que se establece en cada una de estas religiones. B. Las condiciones para obtener la salvación y, en consecuencia, el nivel de esperanza de obtenerla que se puede tener en cada una de ellas. C. La manera de estar en el mundo, de posicionarse en él. Y D. La manera de vivir el tiempo y la historia humana. El grado de intimidad entre Dios y el hombre es mínimo en el Islam, donde Dios no hace alianza con ningún pueblo, sino que se limita a dictar los 5 mandamientos, la confesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca, cuya observancia es indispensable para alcanzar la salvación. Lo que caracteriza al Homo Islamicus es la total sumisión a Dios. Todo, absolutamente todo, debe estar al servicio de Dios. El musulmán es un hombre que se concibe a sí mismo como servidor, abd, que vive bajo la mirada del Dios al que sirve. Entre el servidor y su dueño no hay ninguna intimidad. En el Corán están totalmente ausentes imágenes que pudieran mostrar a un Dios demasiado familiar con el hombre, tal como, por ejemplo, la imagen del buen pastor que busca la oveja perdida. También es característica la ausencia de discusiones entre Dios y el hombre. Cuando en el Corán Abraham quiere interceder por la ciudad de Lot, Dios pone fin inmediatamente a su intento diciéndole: Abraham, quítate eso de la cabeza, ya ha llegado la orden de tu Señor. La trascendencia de Dios en el Corán señala al hombre unos límites determinados que es imposible superar y se expresa de forma tajante. En el judaísmo, en cambio, el grado de intimidad entre Dios y el hombre es medio, puesto que Dios hace alianza con su pueblo Israel y trata a Israel de manera distinta a como trata a las demás naciones. Dios siente una ternura especial por su pueblo Israel, a quien ama como un padre ama a su hijo y dialoga con él, llegando incluso a veces a ceder a sus propios deseos para complacer a su pueblo, como ocurrió con la instauración de la monarquía en Israel. En el cristianismo, finalmente, este grado de intimidad entre Dios y el hombre es máximo, puesto que Dios supera la perspectiva del hombre como servidor. Ya no os llamo siervos, sino amigos, y el hombre es introducido en la intimidad divina. Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. En Cristo, Dios revela a los hombres que su alianza tiene como finalidad hacernos dioses por participación, compartir con nosotros su propia vida divina, tal como afirma San Pedro, partícipes de la naturaleza divina. De modo que los padres de la Iglesia proclamarán al unísono que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Hijo de Dios. Misterio que se realiza de manera sacramental en la comunión eucarística, donde Cristo nos da un abrazo de amor, haciendo realidad
las palabras del Cantar de los Cantares, que me bese con los besos de su boca, haciéndonos un solo espíritu con él. En segundo lugar, la esperanza de obtener la salvación es mínima en el Islam, porque se circunscribe a aquellos que han cumplido los 5 mandamientos. En el Dios musulmán no hay ningún resquicio que nos permita vislumbrar otro camino de salvación. Según el Corán, en la hora del juicio final, los diferentes profetas comparecerán como testigos contra sus respectivos pueblos, según afirma el Corán, y no habrá ninguna posibilidad de interceder a favor de un hombre o de un pueblo. Si Dios quiere, concederá permiso para interceder a los profetas y a los ángeles, pero si Dios quiere. Esta esperanza es, en cambio, media en el judaísmo, donde, aunque la esencia de la religión es la observancia de la Torá y por lo tanto una actitud moral del hombre, sin embargo Dios se ha vinculado mediante la alianza con su pueblo Israel, uniendo su propia gloria y la santificación de su nombre con la salvación de Israel, lo que hace que el judío, incluso si ha sido infiel a la alianza, pueda orar para obtener la salvación, invocando la glorificación del nombre del Señor, tal como leemos en el profeta Ezequiel, donde la salvación no es tanto el fruto de la observancia de la Torá, cuanto de la voluntad divina de santificar su propio nombre. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. No hago esto por vosotros, oráculo del Señor Yahvé, sabedlo bien. Avergonzaos y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel. Y esta esperanza de salvación es máxima en el cristianismo, donde la salvación no se obtiene por el cumplimiento de unos preceptos, sino por la fe en Cristo Jesús, en el valor redentor de su sangre. Pues como dice San Pablo, somos conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y por eso, sigue diciendo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. El que sea la fe y no el cumplimiento de la ley lo que dé acceso a la salvación, dilata hasta el máximo la esperanza de obtenerla, como se vio en uno de los malhechores crucificados junto a Jesús. En tercer lugar, la manera de relacionarse con el mundo de cada una de las 3 grandes religiones es distinta. La podemos expresar con 3 palabras: diferencia, imposición y transformación. El judaísmo, cuya idea de Dios está caracterizada por la afirmación de su trascendencia, no sabe estar en el mundo más que marcando la diferencia. Ser diferente es el modo de dar testimonio del único, del totalmente otro. Todo el sistema ritual judío, todo el conjunto de las normas que rigen la vida judía establecen una diferencia que está al servicio de este testimonio. El talit, las filacterias, la comida kosher, los interdictos, las prohibiciones, el riguroso descanso del Shabbat, etcétera, etcétera, son los medios con los que el hombre judío da testimonio de aquel que, siendo el único y el que está más allá de todo, se ha dignado, sin embargo, crearse un pueblo y hacer alianza con él. El Islam, por su parte, no sabe situarse frente al mundo sino como imposición. Para el Islam, Dios es un maulá, un señor, un amo poderoso
que protege mejor que nadie a sus servidores, pero que lo único que espera de ellos es que obedezcan sus mandatos a la perfección. Islam, en efecto, significa sumisión y musulmán, significa sometido. El hombre musulmán entiende que su misión en el mundo consiste en someterlo todo a la voluntad de Alá, claramente expresada en el Corán y codificada mediante la Sharía, la ley islámica, según la cual deben regirse todos los pueblos. El Islam pretende constituir con toda la humanidad una unidad única, una comunidad universal en la que todos los hombres respeten los derechos de Dios y conformen su vida según el ideal de los siervos fieles del Señor. El cristianismo finalmente se sitúa en el mundo con una voluntad de transfiguración, pues la verdad propia del cristianismo es la encarnación del Hijo de Dios, y la encarnación significa la asunción de la naturaleza y de la historia humana por parte de Cristo, de tal modo que todo cuanto hay en ella que no sea pecado está llamado a ser asumido y consagrado en la Jerusalén celestial. El cristianismo cree, pues, que el mundo ha sido redimido y que en consecuencia es susceptible de ser transfigurado para ser incorporado en el reino de Dios. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Este texto de la carta a los Filipenses es un texto típicamente cristiano, pues estas palabras de San Pablo no se refieren tanto a la creación hecha por Dios cuanto a esa segunda creación hecha por el hombre, que es la cultura humana, el desarrollo cultural, social e histórico realizado por el hombre. El cristianismo da por supuesto que en él se encuentran elementos valiosos. El Islam solo lo contempla como materia para la sumisión. En cuarto lugar, la manera de vivir el tiempo, de entender la historia, es también diferente en cada uno de los tres monoteísmos. Para el judaísmo, las etapas de la historia humana son fundamentalmente tres: la creación del mundo, la revelación de la Torá en el monte Sinaí y los tiempos mesiánicos. Desde el punto de vista judío, la historia tiene una estructura lineal. Toda ella apunta a los tiempos mesiánicos, que se sitúan en un futuro que todavía no ha llegado y que cuando llegue consumará la historia cumpliéndola, cerrándola, terminándola. Por eso la vivencia del tiempo del hombre judío está centrada en el futuro, porque todo el judaísmo vive en la espera del Mesías, que todavía no ha venido y que cuando venga transformará todas las cosas, realizará la redención del mundo. El judaísmo entiende que con la venida del Mesías el mundo entero será transformado y convertido en un mundo nuevo, y no puede entender cómo los cristianos decimos que ya ha venido el Mesías si sigue habiendo sufrimiento en el mundo. El cristianismo, en cambio, sitúa el centro de la historia no en el futuro, sino en un tiempo determinado del pasado, en el tiempo de Cristo, en el momento de su misterio pascual. Con el tiempo de Cristo se ha iniciado ya el tiempo mesiánico y por lo tanto se ha iniciado ya el paso del tiempo presente al tiempo último. La historia ha empezado a ser consumada. Pero el tiempo de Cristo posee una cualidad única y especial, ya que Cristo es el eterno que ha entrado en la historia, con lo que su tiempo rebasa todo el desarrollo lineal del tiempo, trascendiéndolo y englobándolo a la vez,
de tal manera que en la temporalidad humana de Cristo se transparenta la supratemporalidad de la Trinidad. La plenitud del significado del hoy de Jesucristo confiere un valor absoluto a cada hoy de la historia humana, lo que hace que el cristiano viva la historia centrado en el presente. El tiempo verbal propio del cristianismo no es el futuro, sino el presente. Hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora es el tiempo de la gracia. Ahora es el día de la salvación. Atended hoy a su voz. Amonestaos mutuamente día a día mientras dure este hoy, como dice la carta a los Hebreos. Finalmente, el Islam vive el tiempo centrado en el pasado, que para el Islam no es el tiempo de Mahoma, sino el tiempo de Adán. El Islam, en efecto, no conoce otra revelación distinta de la que, según el Corán, Dios hizo a Adán, que fue el primero en recibir la palabra, el primer profeta. A la pregunta primordial, ¿no soy yo vuestro Dios?, la humanidad respondió en Adán con un sí. Esta es la única alianza que el Islam reconoce. El Islam percibe la historia como un progresivo olvido de esta alianza primigenia y única. Por eso Dios, en su misericordia, ha enviado sucesivos profetas a los diferentes pueblos para recordar esta alianza hecha con Adán, la única que el Islam conoce. La tradición musulmana cifra el número de profetas entre 120.000 y 124.000, con lo que expresa el convencimiento de que Dios ha hablado siempre, en todo tiempo y lugar, diciendo siempre lo mismo. Todos los profetas han transmitido siempre la misma palabra, y el Islam no es una religión nueva, sino la restauración de la única religión de siempre. Al considerar, aunque sea tan rápidamente, las diferencias entre los tres monoteísmos, viene a la mente el adagio: en la máxima semejanza, la máxima disimilitud. Los tres monoteísmos coinciden en entender a Dios como ser personal, pero cada uno de ellos entiende y vivencia el ser de Dios de manera muy distinta. Es una simpleza y una falsedad decir que en las tres grandes religiones monoteístas creemos en el mismo Dios. No es verdad. El diálogo interreligioso debe ser hecho siempre en fidelidad a la verdad, porque las falsedades no permiten entablar relaciones verdaderas en las que cada cual pueda ser en verdad el mismo. Comprender al otro es algo muy valioso, entre otras cosas porque nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos, pero todo ello requiere la fidelidad a la verdad, nos guste más o nos guste menos. Los pensadores cristianos de la Edad Media se sentían profundamente atraídos por la filosofía de Platón. Sin embargo, fueron ellos quienes acuñaron el refrán amicus Plato sed magis amica veritas, es decir, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, porque por encima de Platón amaban la razón y lo que ella nos puede dar, el acceso a la verdad. Muchísimas gracias por su atención.
Los aplausos son de los alumnos, los aplausos son de los profesores que han sido alumnos, los aplausos son de muchísimos sacerdotes, de muchísimos alumnos y de muchísimas personas que, con tu singularidad, Fernando, nos han explicado que no solo Dios es único, sino que cada uno de sus hijos somos únicos, llamados a la única y definitiva fraternidad que no puede ser sino en el Hijo de Dios, que es Cristo. Quiero darte las gracias especialmente por esta última lección y por aquellos años en el que el Instituto Teológico comenzó en el monasterio de los Jerónimos. Esa Virgen a la que hemos incensado hoy tiene debajo una letra que dice Jerónimos. Pues vale la pena dar las gracias por los que comenzasteis. También don Luis Izquierdo comenzó en el Instituto Teológico, también con su singularidad única e irrepetible. Luego se incorporó al Instituto de Ciencias Religiosas don José Boajar, con su trayectoria, con su singularidad, don José. Porque cualquier cosa menos ser miembros de una manada, pero cualquier cosa por defender ser miembros del rebaño de Cristo, el pastor definitivo. Muchísimas gracias, don Fernando.